Lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Ven, Señor, y sálvanos. Ven, Señor, y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantado por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, y sálvanos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben bien o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a referir en un primer momento a la primera lectura. Una señorita estaba enamorada de un muchacho, pero el muchacho no
no lo quería. Y otro muchacho estaba enamorado de esa muchacha. Entonces ella me decía así, a mí me pareció muy gracioso, aunque en el fondo es un poco dramático, porque me decía ella, yo era su compañero de grupo, entonces ella me decía cómo cae mal, me dice, porque a quien uno quiere, no lo quiere a uno, y a quien uno no quiere, eso sí lo quiere a uno, decía ella. Es bien chistoso eso, ¿no? Y bueno, muchos pasan ese drama así amoroso en sus vidas, pero aplicándolo a nuestra vida es exactamente lo que sucede, porque resulta que quien nos ama de verdad, uno lo desprecia, uno se va de él, que por supuesto es el amor de Dios, y en cambio uno quiere, a veces se enterca con otros amores que nos hacen daño. Y es un drama, por supuesto, porque si uno lo aplica, por supuesto, a la primera lectura que hemos escuchado, entonces nos damos cuenta de que Dios ha amado tanto a la humanidad, Jesucristo mismo lo dice, ¿verdad?, que entregó a su Hijo único, o dice también, eso está en el capítulo 3 de San Juan, o dice más adelante también, en el mismo Evangelio de San Juan, verá que lo ha amado tanto que dio su vida, ¿no? Y entonces resulta que nos ha amado tanto y la humanidad se enterca por amar ídolos, es decir, cosas que sustituyen a Dios, esos son los ídolos. El mundo está así, lastimosamente, ¿no? Hacemos un recuento histórico y uno se da cuenta cómo ha sucedido las cosas, ¿no? Entonces, cuando se fue Jesucristo, pues toda la predicación, como dice aquí el Evangelio, toda la predicación era: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Mucha gente se arrepintió, hasta se llegó a conquistar un imperio. Siglo IV, año 312, se convierte el primer emperador. A partir de ahí hubo una época, vamos a decir, de gloria, ¿no? 1000 años en el que pues se fue difundiendo la palabra de Dios, hasta, por decirlo de esa manera, se dice de un imperio cristiano, ¿no? Es lo que se conoce como la Edad Media, aunque la sociedad dice Edad Media en el sentido despectivo. Después viene el Renacimiento, como queriendo regresar a la razón, ¿verdad?, griega, por eso se llama así, Renacimiento, dejando atrás ya la época como cristiana, empieza la gente a abandonar a Dios. Más adelante, ¿no? Más adelante un poquito ya encontramos también la época que se llama del Iluminismo, hablando filosóficamente, que también ya no solo se quiere regresar a la razón griega, sino incluso endiosando la misma razón del hombre, ¿no? Endiosando ya. Y bueno, adelantamos otro poco en el siglo XIX, ya cercano a nuestra época, un resumen demasiado exagerado, ¿verdad?, de la historia, pero llega la época que se llama la época neoliberal, que se trata de liberar, que la sociedad o la humanidad se libere de las religiones, son superstición, la gente se aleja de Dios. Y como dice el profeta Oseas, solo que se recordarán entre ayer y anteayer, decía la lectura, ¿verdad? Vamos a buscarlo, vamos a ver, siembren justicia y cosecharán misericordia, decía el día de ayer, pero anteayer, no recuerdo exactamente la expresión, pero también se trataba de que uno siembra y no cosecha nada. Se trataba de las consecuencias del abandono de Dios, y eso se está pagando muy caro. Lo que dije hace un momentito, ¿verdad?, de la época neoliberal, siglo XIX, es decir, año 1800, la humanidad se quiere desligar completamente de Dios, y precisamente por eso es que tiene que pagar las consecuencias, porque el mundo se llena de horror, se llena de guerras, se llena de tantas catástrofes. Primera Guerra Mundial, 1914, por ahí. Segunda Guerra Mundial,
pues 1943, 45, por ahí tenemos las fechas. Y actualmente también ya en nuestra época, pues ya también la humanidad se ensaña, ¿verdad?, en guerras, en tantas cosas que están pasando. La gente mata a sus hijos, el aborto, la gente mata a sus ancianos, la eutanasia. La gente desprecia su propio cuerpo, ¿no?, el sexo desenfrenado, las drogas. Bueno, toda esa ruina precisamente ha venido porque el hombre ha dejado de amar a su Dios, y por más que Dios nos ha amado, como dice también un texto, me parece que es de San Pablo, no estoy ahorita tan seguro si no es de San Pablo o de San Pedro, pero dice ese texto: frustraron el proyecto de Dios para ruina propia. Y entonces uno se da cuenta así, ¿no? Y uno se empeña a amar a veces, como digo, amores pasajeros, amores idólatras incluso, porque a veces nos amamos demasiado a nosotros mismos, amor propio. A veces uno, como hace los jóvenes hoy, ponen el corazón en manos de una mujer, en manos de un varón. Por supuesto que no estamos despreciando el amor humano, ¿no?, pero pone su vida, su corazón completamente en manos de un hombre o una mujer. Y resulta que después pues hay idolatría, ¿no?, porque se abandona a Dios, o se pone el corazón en el dinero, o se pone el corazón en, qué sé yo, en un vehículo, en un terreno, en tantas cosas, ¿verdad? Y por eso decía esa frase que decía esa muchacha compañera mía, como cae mal, decía ella, que a quien uno quiere, no lo quiere a uno. En cambio, a quien uno no quiere, eso sí lo quiere a uno. Uno no quiere a Dios y uno lo desprecia, y Él sí nos ha amado. Pero por eso también, continuando con los mensajes de Oseas, tenemos que pagar esas consecuencias cuando abandonamos a Dios. Cuando nos abandonamos a Dios, tengamos por seguro que pagaremos esas consecuencias, y las pagaremos bien, bien caro. Efectivamente, como decía un escritor, pues ciertamente nosotros tenemos libertad. Dios nos ama tanto que nos ha dado una libertad, y por supuesto que somos libres al elegir sea lo que sea que hagamos o que pretendamos hacer, o que ya estemos en ello de la decisión que tomamos, que hemos tomado. Pero de las consecuencias de esa decisión no escaparemos. Así es que es momento de retornar, como decía también el día de ayer Oseas, retornar al Señor, retornar a Dios, que es el que realmente nos ha amado, es el único que puede hacer que nuestra vida se encamine por un camino recto, para, como anhela nuestro corazón también, felicidad. Todos anhelamos eso, pero solo lo alcanzaremos en Dios, no en las cosas de este mundo. Por la parte del Santo Evangelio, pues es prácticamente el Evangelio, o más bien el pasaje, pues se refiere al mismo que escuchamos el día domingo, se recordarán. Entonces, pues aquí habla, ¿verdad?, de dar gratis lo que se recibió gratis, pero después toda la instrucción que da el Señor, resulta que se trata de plena confianza. Por una parte se habla de plena confianza en Él, que Él nunca nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. Por eso, pues recordemos también aquí, bueno, para mí especialmente me atrae a la memoria el texto del Apocalipsis capítulo número 2, en donde dice pues que cuando Israel, ¿verdad?, abandona su primer amor, o más bien el pueblo cristiano, ya estamos en el Apocalipsis, ¿verdad?, pues tengo contra ti que has abandonado el amor primero. Para nosotros, que creo que es necesario recordar, la mayoría de nosotros hemos salido de casas humildes, de aldeas, y aunque yo nací en ciudad, pero mi origen es de una aldea. Y recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, porque a veces uno ya con la institución, uno participa en una institución, dicho humanamente, pero es una empresa divina, vamos a decir también, ¿verdad? Cuando uno ya tiene cierta seguridad en ese sentido, a veces uno se le puede subir la soberbia. Tenemos que recordar todo eso,
porque a uno se le sube la soberbia y uno puede estar haciendo las cosas, trabajando más por las cosas y no por evangelizar. Lo que nos tiene que interesar a nosotros es llevar el anuncio del Evangelio, es decir, llevar a Jesucristo. Lo demás, pues, Él se encargará para nosotros, ¿verdad? Gratis, como dice aquí Jesucristo, gratis lo recibieron, gratis habrán de darlo. Entonces, como digo, por una parte la confianza, pero por la otra es una estrategia también para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, porque recordemos que si nosotros confiamos en las cosas que tenemos, ¿verdad? Tantas cosas, así como un ejército se arma, ¿verdad? Un ejército tiene su armamento, ¿verdad? Su potencial en armamento, muestra todo pues el poderío que tiene con sus armamentos tecnológicos ahora. Entonces eso mismo puede ser motivo de su fracaso, el fracaso de un ejército. En cambio, en el caso de nosotros que vamos a la batalla, como decía David muy hermosamente cuando fue a la batalla con Goliat, recordarán ustedes que él decía, pues tú vienes a mí, ¿verdad? Y menciona todas las armas ahí que ahora no se me vienen, ¿verdad? Pero son armas antiguas, por supuesto, ¿verdad? Entonces dice David, pero yo voy contigo, contra ti, con el poder de Dios. En ese sentido también pienso que para nosotros tiene que ser pues muy elocuente. San Pablo dice él, ¿verdad? Cuanto más débil soy, más se manifiesta en mí el poder de Dios. Entonces son dos cosas que pienso que nos tienen que interesar mucho, porque recordemos que estamos en una batalla y entonces el Señor nos envía a evangelizar y no va a ser fácil. Aquí pues no pone esas cosas, el domingo sí lo ponía, que va a ser duro también ese combate, ¿no? Recordamos también la semana pasada esas lecturas. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, es decir, va a ser fuerte la batalla. Y si nosotros confiamos en los aparatos, en la técnica, en nuestra ciencia, en nuestras capacidades intelectuales, en nuestras virtudes incluso, entonces vamos a fracasar. En cambio, si ponemos todo en mano de Cristo, que Él es el que nos va a acompañar, entonces tenemos seguridad de que Él va a actuar. Él es el que va a actuar y Él es el que va a hacer, pues todos nosotros nos ponemos a su servicio. Eso es lo hermoso en ese sentido, pues vamos a triunfar con Él. Pues vamos a poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y no confiar demasiado en las cosas, por supuesto que no significa que sean malas, pero más bien confianza en el Señor, ¿verdad? Que Él es el que lucha con nosotros. Y por último, pues amémoslo a Él primero, que Él nos ha amado tanto.